¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Gauss, clase en la cual nosotros vamos a estudiar la función exponencial en base a. Es una herramienta fundamental el cual nos ayuda a calcular algunas veces límites que son difíciles de verificar. En este caso vamos a demostrar el límite cuando x tiende a 0, si no me recuerdo es x elevado a la seno de x, no recuerdo, pero bueno, ese ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, o sea, no importa qué límite sea, qué expresión, lo podemos demostrar, obviamente, siempre y cuando aplique para en este caso, ¿no? Entonces, bien, vamos a comenzar la clase. Como motivación del problema, en este caso, sabemos que podemos definir para un número a elevado a la n, un número natural, eso lo podemos definir, ¿no? Entonces, también se extiende naturalmente a decir que a la 0 es igual a 1 y que a la menos n es igual a 1 sobre a elevado a la n, ¿no? Esto nosotros ya lo sabemos de antemano. En este caso surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos definir a elevado a la x cuando x es un número real? En este caso estamos considerando n natural. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a preguntarnos qué pasa cuando x es un número real, ¿no? Entonces, bien, vamos a verificar esa parte de aquí. Entonces, bien, nosotros ya sabemos que la función exponencial natural se expresa como e elevado a la x. Ya sabemos que está bien definida para todo x en los reales y además es estrictamente positiva, es derivable y satisface que su derivada es la misma función, en este caso e a la x, ¿no? Esto la convierte en la función exponencial fundamental. En este caso también vamos a considerar su función inversa, que en este caso es la función logaritmo natural, la cual obviamente tiene como dominio el intervalo de 0 a infinito y obviamente codominio todos los números reales. Y en este caso cumple una de las propiedades que ya se demostró en mi clase, en mi curso de cálculo diferencial. En ese caso se demostró para los logaritmos con base. En ese caso también se demuestra de manera análoga para este caso, que es el logaritmo de un producto de dos números, que es igual a la suma de los logaritmos de los números respectivamente. Entonces, bien, esto sugiere que cualquier exponencial debe construirse a partir de e a la x, ¿no? Entonces, bien, como definición, nosotros afirmamos que damos un punto a que es positivo, estrictamente positivo, y se define la función exponencial en base a como a elevado a la x igual a la exponencial de x por el logaritmo de a. Entonces, bien, en este caso, en la parte que se encuentra arriba, es decir, x por el logaritmo de a, por definición y por propiedades del logaritmo, nosotros sabemos que esto es exactamente lo mismo que el logaritmo de a la x. Entonces tendríamos la exponencial del logaritmo de a la x. Como la función exponencial y logaritmo son funciones inversas respectivamente, eso es la identidad, por lo tanto simplemente nos arroja a la x y por lo tanto obviamente en este caso se satisface que es exactamente lo mismo. Por eso mismo podemos afirmar esta igualdad, en el caso obviamente en el que a sea mayor que 0, porque la función logaritmo no está definido para números negativos, ya lo vimos en su dominio, ¿no? Entonces, bien, con dominio los reales y codominio de 0 a infinito. En este caso, esta definición va a garantizar continuidad, derivabilidad y coherencia con las potencias racionales. Entonces, bien, vamos a verificar que si nosotros tomamos un punto x en los racionales, entonces nosotros podemos definir a elevado a la x igual a e a la x por el logaritmo de a, coincide con la definición clásica. Entonces, bien, en este caso, ocupando esa definición, nosotros podemos verificar que a elevado a la suma de dos números racionales es igual a la exponencial elevado a la suma de esos dos mismos racionales, que es básicamente estamos ocupando la definición por el logaritmo de a. Entonces, bien, aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos el logaritmo de a por x y le sumamos el logaritmo de a multiplicado por y, aplicamos propiedades de las exponenciales, en este caso que es la suma, la podemos ver representado como un producto de las exponenciales, que en este caso es igual a la exponencial de x por el logaritmo de a multiplicado por la exponencial de y multiplicado por el logaritmo de a. Utilizando el cómo está definida esta parte de aquí, que es básicamente lo que hicimos, esta parte de aquí no es nada más y nada menos que a a la x multiplicado por a la y. Entonces, bien, por lo tanto se conservan las propiedades algebraicas esenciales. En este caso podemos aplicarlo en algún límite en particular. En este caso, tal y como lo había mencionado al inicio de la clase, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x
elevado a la seno de x, que obviamente en esta función intervienen muchos números racionales, no simplemente la función seno de x está definido para naturales, sino para todos los racionales porque es su dominio. Entonces bien, vamos a verificar qué sucede cuando nosotros intentamos analizar este límite, ¿no? Entonces bien, en este caso podríamos llegar a pensar, bueno, pues 0 elevado a la 0 pues es 1, ¿no? O sea, tiene sentido, pero no podemos evaluar directamente en esta expresión. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar la definición que nosotros aplicamos y vamos a poder verificar que x a la seno de x lo podemos ver representado como la exponencial del seno de x multiplicado por el logaritmo de x, y obviamente esto es válido cuando x es mayor que 0. Entonces bien, en este caso vamos a verificar que podemos transformar el límite anterior cuando x tiende a 0 por la derecha, porque estamos obviamente necesitando que x debe de ser positivo. Entonces bien, no vamos a tomar el caso de la izquierda porque obviamente estamos considerando números negativos y no tendría sentido evaluar la función logaritmo en números negativos, no está definido. Entonces bien, como la función exponencial es continua, basta estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de x por el logaritmo de x, que obviamente es lo que está evaluado en la función exponencial. Muchas de las veces, al ser la exponencial continua, ponen la exponencial del límite de toda esta expresión, ¿no? Es como si el límite entra dentro de la función por ser continua, ¿no? Y es una de las propiedades muy bonitas cuando una función es continua. En este caso, obviamente lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Entonces bien, en este caso vamos a analizar la expresión anterior. Para ello, recordemos que en este caso demostré que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1 en el curso de cálculo diferencial. Está demostrado por el teorema de compresión y obviamente pues también podríamos aplicar L'Hopital, ¿no? Pero algunas de las veces te dicen calcula este límite sin utilizar L'Hopital y bueno, ahí dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, si no has visto esa demostración, te invito a que lo veas, está en mi curso de cálculo diferencial. Entonces, bueno, ese límite nosotros ya sabemos que es igual a 1. Y para ahora, nosotros sabemos que el seno de x por el logaritmo de x lo podemos ver representado como seno de x sobre x multiplicado por x por el logaritmo de x. Y en este caso nos damos cuenta que no hicimos gran cosa, simplemente multiplicamos y dividimos por x, es decir, multiplicamos por 1. Y obviamente lo agrupamos de una manera estratégica. En este caso, nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo de x es igual a 0. De igual manera, considerando el límite por la derecha para que la función logaritmo de x esté bien definida. Entonces bien, a pesar de que el seno de x sobre x es igual a 1 multiplicado por 0, pues ¿qué? Este resultado es igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del seno de x por el logaritmo de x es igual a 0. Pero obviamente eso es solamente lo que está evaluado en la función exponencial. Por lo tanto, nosotros consideramos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta expresión. Pero esta expresión no es nada más y nada menos que e elevado a la 0. Y e elevado a la 0 sí lo podemos calcular y por lo tanto es el límite que sí, en efecto, es igual a 1. Entonces bien, el resultado del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a la seno de x, pues sí, en efecto, es igual a 1. Entonces bien, el uso de la definición, que básicamente es a elevado a la x igual a la exponencial de x por el logaritmo de a, es esencial para justificar rigurosamente el cálculo. Entonces, este es un claro ejemplo donde se aplica esta propiedad, un claro ejemplo de muchos. Entonces, si ustedes quieren la solución de más ejercicios utilizando esta propiedad, pues háganmelo saber en los comentarios y pues con gusto lo haré. Entonces bien, como conclusiones, la exponencial general se construye a partir de la exponencial de ax. En este caso, el logaritmo permite extender potencias a exponentes reales. Muchos límites indeterminados se resuelven vía exponenciales, que es como nosotros lo acabamos de ver. Entonces bien, la definición no es arbitraria, es estructural. Por lo tanto, la exponencial convierte problemas difíciles en límites elementales. Y pues bueno amigos, con esto termina la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.